50 lagun inguru bildu dira Iturramako auzo eztabaidagunean, azken urte honetan zahartzea aurrera doan auzoa, esandakoaren arabera. Clama ya al cielo que se tenga un club de jubilados en perfectas condiciones, porque seguramente que guarderías no hará tanta necesidad como la que va a venir con la gente mayor. Quisiera hacer un par de consideraciones sobre el tema de movilidad en bicicleta, y referido a personas mayores de 65 años. Si nos obligan a ir a la calzada, en este momento va a suponer que más de uno de nosotros nos vamos a retirar. También como centro de salud nos hemos planteado el tema de desarrollar el ejercicio físico, entonces ya hay unas experiencias en algunos ayuntamientos en los que se trabaja sobre todo con el sector de población mayor, población anciana. Lehendabiziko auzo eztabaidagunetik sortutako proposamen batzuei errepasu egin ta gero, auzokideen eta auzoko elkarteen txanda izan da, Aspaze esate baterako. Hacemos un poco de vida en el barrio, pero al final no se sabe qué es Aspace. Habíamos pensado en poder colaborar en las fiestas del barrio, pues lanzar, ¿no?, la propuesta de poder montar un stand. La fiesta se ha convertido más en una fiesta euskaldun que una fiesta para los mayores, ¿no? Al hilo de lo que se ha comentado de las fiestas del barrio, pues yo desde luego no estoy para nada de acuerdo en lo que se ha dicho. Mugikortasuna aferak atera dira ere, noranzkoen aldaketa hainbat kaleetan, gehiegizko kotxeak edo bizikleta bidean sortutako arazoak. Resolver los problemas de las aceras que están en muy mal estado y entre otros sitios esta plaza que está aquí delante. El tramo de la Vuelta al Castillo entre Fuente del Hierro y Pío XII, que se interrumpió y ha quedado interrumpida. ¿Podías decirme por qué se cambió? A ver si se podía tomar alguna medida de que no aparque una furgoneta que tiene 2 metros de altura muy cerca del paso de peatones. La implantación, tal como se preveía en una de las calzadas de 2 carriles bus y 2 carriles bici ocupando todo, pues presenta unas dificultades serias. Es diario el ver a coches que cruzan en rojo. A todo lo largo de la Vuelta al Castillo, rodeando por la carretera, no existe una señalización que impida a las bicicletas entrar al paso peatonal. Auzokidea den Iñaki Cabasés auzo zinegotziak bilera berri batzuk proposatu ditu hurrengo hilabeteetan, gai konkretuak espresuki jorratzeko. Gazteriaren kezkak, auzoko bestak eta abar.